Educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Soy el maestro Óscar Arequipa Arteaga. Hoy vamos a hablar sobre los ingenios mineros en Potosí en el siglo XVII hasta el siglo XVIII para el curso de cuarto de secundaria en el área de Ciencias Sociales. Comenzamos con esta pregunta. ¿Conocemos cómo nace la audiencia de Charcas? Segunda pregunta, ¿qué fue la mita? Vamos a ir respondiendo estas preguntas en esta clase que tenemos hoy día. Vamos a hablar de los ingenios de Potosí. En el siglo XVI y XVII se consolida la explotación del Cerro Rico de Potosí. En Potosí, que se ha encontrado casualmente en 1545 por el indígena Diego Hualpa. Posteriormente, esta ciudad, la de Ciudad de Potosí, que comienza como una villa minera, se va a consolidar con el gobierno del virrey Francisco Toledo. Francisco Toledo, que es el virrey del Perú y también del Alto Perú, que hace visitas diferentes en diferentes distritos, se queda en Potosí y va a hacer una serie de cambios en la explotación del mineral. Por ejemplo, los indígenas tenían una tecnología que se conocía como las guairachinas o las guairas, que eran hornos de fundición del mineral. Utilizaban, por ejemplo, tecnología propia de los incas, que los españoles han ido adoptando para el tema de la fundición del mineral, en este caso de la plata. Posteriormente, ya en el momento que el mineral, que la plata fue escaseando, buscaron otro tipo de tecnología. Estamos hablando del azogue o el uso del mercurio para obtener mayor pureza en la extracción de los minerales. Estamos hablando que para obtener mayor pureza se utiliza hasta el día de hoy, por ejemplo, el mercurio. En ese momento se mezclaba con sal y el azogue, que en este caso es el mercurio. En el gobierno del virrey Francisco Toledo se va a institucionalizar la mita. La mita, como ya hemos mencionado en anteriores clases, es el trabajo de los incas para la construcción de caminos, la construcción de diques, etc. Con Francisco Toledo, la mita tiene otro tipo de característica. Era el trabajo obligado de la población indígena, hombres que tenían que trabajar a partir de los 18 años hasta los 50. Por un año tenían que trabajar en los diferentes centros mineros. El más conocido es Potosí, pero también hay otro centro minero que es el de Porco, que ya con los incas se conocía. Es muy importante conocer esta realidad porque a partir de Potosí nace la audiencia de Charcas, nace posteriormente lo que conocemos como Bolivia. En el gobierno de Carlos V o Carlos I de España, que es el nieto de los reyes católicos, se le va a nombrar como Villa Imperial, la Villa Imperial de Carlos V. ¿Por qué se lo nombra como Villa Imperial? Por la gran importancia que tiene en la corona española. En ese momento, Europa vivía una crisis política. Carlos V se enfrentaba con los movimientos protestantes y él defendía a la Iglesia Católica. Entonces, para poder financiar esas guerras, tuvo que utilizar, por ejemplo, las riquezas de América. En particular, se utilizó la riqueza de Potosí. En 1545, como acabamos de mencionar, se inicia este momento, es el momento donde se inicia la explotación de este Cerro Rico de Potosí, que también continúa en el periodo de la República. Hay una pintura muy interesante que le estamos mencionando, que es de Theodore Brie, que es un ciudadano de Bélgica, él es belga, y hace una pintura referente de cómo se trabajaba en Potosí. Los mitayos y yanaconas, que estaban obligados al trabajo en estos centros mineros, vivían en una especie de precariedad muy fuerte.
porque la renta que se les daba, que era muy mínima, no les alcanzaba para la subsistencia y tenían que llevarse, por ejemplo, diferentes productos para poder sobrevivir. Las condiciones, por ejemplo, cuando uno va hasta el interior mina, existen diferentes gases y también el uso del mercurio, que se utilizaba también molinos, en este caso. Cuando se instauró el azogue en Potosí, se van a instalar como unos más de 100 molinos para moler el mineral en este caso y poder mezclarlo con el azogue, por ejemplo. Ahora, los yanaconas que estaban encargados de utilizar el mercurio y ese proceso de extracción y purificación de la plata, estaban expuestos también a estos polvos, ¿no? Estos polvos nocivos del mineral y también el uso del mercurio, que a largo plazo también causaba diferentes enfermedades, principalmente en los pulmones. Es por eso mismo que hasta el día de hoy vemos que los mineros tienen diferentes enfermedades, ¿no? Que por eso también se debe mucho a estos nuestros mineros. Potosí, hasta el día de hoy, es un referente a nivel internacional porque a través de Potosí también se van a tener diferentes movimientos libertarios. Es el caso de Túpac Amaru, que fue este líder indígena que lucha por la eliminación de este tipo de trabajo obligado que eran estos centros mineros, la mita en particular. La Casa de la Moneda se crea en 1753. Hoy es un museo, pero en ese momento se acuñaba las monedas imperiales, esas monedas que posteriormente se llevaban hasta el puerto de Arica y posteriormente hasta el puerto de Buenos Aires, hasta España, y de España llegaba también a diferentes regiones de Europa. Si ustedes ven, en la moneda imperial española hay un signo que nace posteriormente, el signo del dólar, que tiene como referencia esta moneda imperial que fue acuñada en Potosí en el periodo colonial. ¿Qué podemos aprender de este tema? Hemos preguntado al inicio. En principio, que la mita fue una labor muy fuerte para la población indígena y que se debe mucho a Potosí por la riqueza que brindó y brinda al territorio nacional, hoy conocido como Estado Plurinacional de Bolivia. También siempre recordar a estos nuestros antepasados que hasta el día de hoy siguen en diferentes trabajos, en este caso la minería, como un factor determinante para el sostén de nuestro país. ¿Qué podemos valorar sobre este tema? Primero, que en Potosí nace prácticamente la audiencia de Charcas. Sin Potosí posiblemente no se hubiera formado la audiencia de Charcas. Hasta el día de hoy debemos mucho a esta región. Potosí fue el sostén del Imperio Español, que posteriormente en la independencia, cuando nace la República, también va a ser el sostén de la nueva República. Hasta el día de hoy, la esencia económica que tiene el Estado plurinacional es la minería. También recordar que la fuerza de la población indígena fue y sigue siendo el sostén para los diferentes trabajos que se tienen hasta el día de hoy. Conmigo nos encontramos la siguiente clase y no te olvides revisar los textos del Ministerio de Educación. Nos vemos la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.